Bienvenidos a carlosjimenez.biz, el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Soy Carlos Jiménez y hoy hablaremos de los 10 mandamientos de las ventas. Bienvenidos a Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor Carlos Jiménez. Hoy hablaremos de 10 mandamientos de las ventas. Y no voy a decir los 10 mandamientos de las ventas, más bien 10 de ellos, podrían ser más. Pero esta idea proviene de el libro Vende o Vendes, como es el título en español del libro de Grant Cardone, que es un libro que él publicó hace ya unos cuantos años, unos 10 años aproximadamente, y que dentro del libro él menciona 10 mandamientos de las ventas, que él lo llama los 10 mandamientos de las ventas, pero como digo, nosotros vamos a decir que son 10 porque podrían ser más. Y de hecho me encantaría agregar algunos a esa lista y pedirte a ti que me estás viendo, me estás escuchando a través de las distintas plataformas de podcasting o de mi canal de YouTube, que también me sugieras en los comentarios qué agregarías a esta lista. Y bueno, antes de todo quiero agradecer a Real Seguros, pendiente de ti, quien hace posible este episodio de mi podcast, y por supuesto también a Panamá Coworking Center, desde donde estoy grabando este episodio en su Media Room de las oficinas de O Barrio acá en la ciudad de Panamá. Pero bueno, vamos entonces a comentar de qué van estos mandamientos que dice Grant Cardone, el autor del libro que referí hace algunos minutos y que me dieron la idea de por qué no grabar un episodio acerca de este tema, un poco para orientar a toda la fuerza de ventas, a todo el mundo que trabaja en el área de ventas o a cualquier profesional. ¿Por qué? Porque las ventas son una habilidad para la vida y no importa si tú formas parte de la fuerza de ventas, por ejemplo, de un laboratorio farmacéutico, eres un visitador médico, como se les dice, o eres un vendedor de seguro, o eres un realtor, o vendes en el comercio, o eres un profesional independiente que promueve y vende sus servicios, o eres cualquier persona que se dedica a cualquier actividad, porque al final todos terminamos involucrados, queramos o no, con la función de vender. Y de hecho, este libro al que refiero dice que vender es una habilidad para la vida y que trata de persuadir e influenciar las decisiones, lo cual se traduce o se termina traduciendo en el éxito en las relaciones, en los negocios y en general en la creación de un bienestar general para la persona. Así que definitivamente con esa definición, las ventas son definitivamente una habilidad que todos deberíamos dominar. Así que aquellos que me están escuchando y que empezaron a escuchar el podcast y de repente dicen, van a hablar hoy de ventas, a mí me interesa es el marketing o a mí me interesan los modelos de negocios, los negocios digitales, el tema de las ventas no es para mí. No, el tema de las ventas es para todos. Así que esto es lo que me motiva a grabar este episodio acerca de este tema tan importante. Lo primero, como bien dice el autor, Grant Cardone, ya les comenté, es cambiar la mentalidad. Ese es el gran reto y aproximarnos a este tema de las ventas de manera profesional, sistemática, con un compromiso por aprender, por dominar el tema, la técnica, la estrategia y por supuesto sobresalir en ese campo que, como mencioné anteriormente, nos va a llevar al éxito en las relaciones, en los negocios y en general nos va a traer mayor bienestar. Así que creo que con esa introducción es más que suficiente para motivarnos, ¿verdad? A leer, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser excelentes vendedores y por ende gozar de estos beneficios que nos trae el hecho de podernos relacionar de mejor manera y poder influir en otras personas positivamente o simplemente promover y vender y cerrar negocios con relación a nuestra actividad? Así que, ¿cuáles son los 10 mandamientos que menciona Grant Cardone en su libro? Número 1, irradiar positividad. Ese es muy interesante porque definitivamente cuando vamos a vender hay una interacción, a menos que sea una transacción 100% electrónica, generalmente hay una interacción humana, por ejemplo en el comercio al detalle
o en el sector inmobiliario o algunos de estos sectores que he mencionado al comienzo. Así que si la persona que está realizando la venta o esa interacción con el cliente irradia positividad, tiene más posibilidades, ¿verdad? Definitivamente. Y se trata de ser una persona más optimista, ser una persona segura, y definitivamente eso va a influir porque se trata de una relación entre individuos y vamos a tener más éxito si vamos con un mindset positivo a que por el contrario vayamos con una negatividad o incluso con un mal humor o con una mala actitud. Así que este es el primer mandamiento, totalmente de acuerdo. Número 2, párate para el éxito. Esto significa que cuando estamos en una interacción, en una relación que busca un cierre, que busca lograr una influencia, definitivamente tenemos que hacernos responsable de las consecuencias de ese acto, así que nos tenemos que preparar para el éxito. A veces salimos a vender o tratamos de vender algo y no necesariamente estamos preparados y eso después puede más bien traernos un caos. Hay un dicho por allí popular que algunos mencionan que dice cuidado con lo que deseas, así que hay que estar preparados para el éxito, hay que hacerse responsable, pero también eso implica la parte de preparación, que por cierto es la primera fase de cualquier proceso de ventas, es prepararnos, que puede involucrar conocer el contexto donde vamos a hacer el negocio o donde vamos a realizar esa relación o esa transacción, conocer al cliente, conocer sus necesidades y de eso trata la preparación. Así que hay que prepararse para el éxito. Pero esto puede ir mucho más allá. No solamente se trata de prepararnos mentalmente para asumir las consecuencias del éxito, no trata solamente de prepararnos mejor para esa interacción, para esa conexión inicial, para esa conversación, para esa negociación, sino que también puede involucrar incluso detalles como, por ejemplo, bueno, llevar una presentación e incluso la manera en cómo nos vamos a vestir, todo lo que significa preparar, por ejemplo, una llamada, un email bien escrito o una reunión. Así que todos estos componentes se los estoy agregando a ese mandamiento que menciona Grant Cardone, que trata de la preparación para el éxito. Así que primero, recuerden, el primer mandamiento es irradiar positividad, ser optimista, y el segundo es prepararse para el éxito. Fíjense que estamos hablando de temas mentales, pero también prácticos, porque en el caso de preparación para el éxito se involucra unas acciones que van más allá de la mentalidad. La tercera o el tercer mandamiento es imagina el éxito. De esto yo hablo mucho y de hecho realicé un webinar el año pasado que tenía que ver con la visión en los negocios. Entonces, imaginar el éxito, en el caso de Grant Cardone, él lo plantea en el libro como visualización de que estás cerrando. Incluso él sugiere que ya te imaginas dándole la mano al cliente, apretándole la mano, que es el símbolo de cerrar un trato. Sin embargo, este de imaginarse el éxito, yo lo llevo también a la parte de la visión. Cuando diseñamos una visión para nuestra empresa, para nuestra carrera o nuestra marca personal, hay un trabajo imaginativo. Estamos creando en nuestra mente qué queremos lograr, a dónde queremos llegar. Y esa parte es fundamental en los negocios y en el desarrollo personal porque nos sirve de brújula y sirve en términos prácticos. Algunas personas piensan que tiene nada más que ver con temas motivacionales, ¿no? Es muy práctico porque cuando tú imaginas ese éxito, imaginas a dónde vas a estar o dónde quieres estar, a dónde quieres llegar, eso se convierte en una especie de guía del día a día para la toma de decisiones. Así que interesante este tercer mandamiento. Cree en lo que vendes. Bueno, importantísimo. Alguien me decía en estos días que tenía una actividad, oye, yo no puedo vender algo que no utilizo, que no confío, que no creo, porque me siento que estoy estafando al cliente, a la otra parte. Y yo comulgo perfectamente con ese comentario que hizo uno de mis estudiantes, en donde definitivamente, de hecho, lo viví cuando comencé, por ejemplo, con el portal soymaratonista.com. Mis primeros clientes eran marcas que yo utilizaba, marcas que yo podía recomendar personalmente sin temor a quedar mal o a sentirme que estaba engañando a alguien. Y recuerdo haber rechazado un par de marcas que me querían contratar publicidad. No las voy a mencionar porque no quiero herir susceptibilidades, pero eran un par de marcas que estaban vinculadas con productos alimenticios, suplementos, que eran productos que yo no utilizaba. Yo no me sentía cómodo utilizándolos. No estoy diciendo que los productos eran malos, simplemente eran productos que yo no los utilizaba y no me sentía cómodo recomendándolos. Así que ese es un extremo del vendedor, que tengo que vender las cosas que yo creo, las cosas en las que yo, vamos a decir, me siento identificado, que doy fe
de que funcionan y de que van a resolver los problemas del cliente o que le van a brindar alegrías, etcétera, etcétera. Así que ese es el cuarto mandamiento, según Grant Cardone en su libro Vende o Vendes. Comparte tu valor único diferenciado. Esa es la traducción, que no es otra cosa que compartir con tu cliente cuál es tu propuesta de valor diferenciadora. La propuesta de valor es, en términos muy prácticos y concretos, por qué un cliente te debería de comprar a ti y no a un competidor cercano. En este caso, ¿qué es lo que nos hace diferentes? Porque además esa propuesta de valor no solamente es que agrega valor, sino que además debe ser diferenciadora con respecto a los competidores. Así que es importante que en un proceso de ventas definitivamente comuniquemos, primero comprendamos nosotros, pero además comuniquemos de forma clara y concisa cuál es nuestra propuesta de valor a través de una frase muy concreta, que es el famoso speech o pitch de ventas, que definitivamente es la manera como podemos decir, bueno, por esto me deberías comprar. Número 6, siempre concuerda con el cliente. ¿Cómo es eso? ¿El cliente siempre tiene la razón? No, el cliente no siempre tiene la razón. De hecho, de eso conversé en uno de los episodios de Punto Biz con Maru Pacheco a propósito del lanzamiento de su libro Servicio Excepcional, y del cual yo tengo el honor de haber escrito el prólogo. Así que si quieres revisar nuestra conversación sobre este tema de el cliente tiene la razón o siempre tiene la razón, entonces puedes escuchar ese episodio. Pero aquí Grant Cardone no está diciendo eso. Él está diciendo siempre concuerda con el cliente. ¿Por qué? Porque tú puedes concordar con el cliente aunque al final termines afrontándolo, aunque al final termines agregando, cambiando, argumentando. ¿Cómo es eso? Bueno, el cliente dice una barbaridad y no le vamos a llevar la contraria, no nos vamos a pelear con el cliente porque nadie quiere hacer negocios con una persona fastidiosa, ¿verdad? Lo podemos retar y de hecho está el enfoque del vendedor challenger, que por cierto he escuchado mucho a Carlos Rosales, mi amigo, hablando de ese enfoque, que es muy, muy válido. Aquí de lo que se trata es que sí, es cierto lo que me estás diciendo. Y yo calculé y resulta que aquí está pasando esto y el otro. O sea, yo puedo argumentar y al final no coincidir con el cliente, pero lo que queremos evitar es esa confrontación y simplemente empezar con un no. Así que este es la recomendación de Grant Cardone, porque él dice, bueno, si usted concuerda con el cliente, usted lo hará más receptivo hacia su propuesta. E incluso aquí algunos enfoques llegan al límite de la mímica, mimetizarte con algunas palabras, con algunos movimientos de tu comprador o de tu cliente. Número 7, el tema de las demostraciones. Es muy importante. Él dice, eleva tus demostraciones, porque en los casos que aplique, productos que requieren una demostración o que permiten hacer demostraciones, bueno, ese es un momento importante en donde podemos demostrar nuestro valor y puede ser decisivo a la hora de hacer el negocio. Así que él dice y recomienda que hay que elevarse, hay que superar las expectativas en esa materia. Valora el tiempo de tu cliente y el tuyo, porque a veces lo vemos como que valorar el tiempo de nosotros, es decir, no perder tiempo, no visitar clientes que no son clientes porque no califican, pero también se trata de respetar el tiempo del cliente, llegar a la hora, si es que es una cita personal, ser muy concretos, el famoso elevator speech, o sea, tratar de en pocas palabras decir realmente lo que hay que decir. Así que la valoración del tiempo hoy día es fundamental y la famosa frase time is money, el tiempo es dinero, bueno, lo deja en evidencia. Número 9, asume la venta. ¿Qué significa asume la venta? No es que vas a contar que hiciste la venta y asumir responsabilidades, por ejemplo, de contratación de recursos, materias primas, etcétera, sino que en términos de actitud, tú asumas que el negocio se está dando y así hables con el cliente. Ok, perfecto, Carlos. Entonces, la mercancía la necesitarías para esta fecha. O sea, de alguna manera estás asumiendo en ese discurso que la venta se hizo, que el cliente aprobó tu propuesta y que fuiste elegido, cerraste el negocio. Y la número 10, la persistencia es clave. Es decir, el vendedor exitoso, según Cardone, es un vendedor que persiste, que insiste, que tiene, vamos a decir, que está comprometido con el interés que tiene por cerrar ese negocio. Así que estos son 10 mandamientos que menciona o que analiza o cubre Grant Cardone en su libro Vende o Vendes, que es el título en español, que por cierto no es exactamente lo que dice el título en inglés, es Vende o sé vendido, o que te venden a ti, ¿no? Pero es muy interesante esta lista, concuerdo obviamente con estos mandamientos, con la mayoría de ellos. Me atrevería a sugerir que, por ejemplo,
es muy importante que el vendedor empiece por trabajarse él, porque muchas veces en las ventas nos enfocamos mucho en el cliente, en la necesidad del cliente o en el producto, pero es clave también dedicar un espacio y de hecho empezar por allí, por el vendedor. Así que yo agregaría que un mandamiento de las ventas es no solamente tener una actitud positiva, como empiezan esta lista de Cardone, sino definir muy claramente o tener definida claramente o definido claramente tu propósito como vendedor y tu propósito en la vida, que trata de definir, bueno, quién eres y qué haces, pero sobre todo a quién sirves, qué necesita esa gente que tú sirves o empresa y cómo cambian esas empresas o personas con lo que tú haces para ellos. Eso es una metodología que me encanta, que está en un video que pueden encontrar o me lo pueden preguntar o lo voy a poner en la descripción de este podcast, que es un TED de un señor que se llama Leipzig, donde él habla de, bueno, cómo encontrar el propósito en tu vida y sugiere responder esas 5 preguntas. Y yo, parte de la práctica que hago es recomendar que empecemos por allí, porque eso hace que nosotros tengamos claro a quién le vendemos, qué necesita esa gente a la que le vendemos y cómo cambia esa gente o empresas, porque podemos estar en el negocio B2B, con lo que nosotros hacemos. Y eso nos va a dar un sentido de propósito y relevancia a lo que hacemos, porque lo que hacemos no es banal, no necesariamente vender es un acto banal, comercial, sino que puede representar la manera por medio de la cual nosotros estamos ayudando a que alguien cumpla su propósito y a su vez cumpliendo nuestro propio propósito. Otra cosa importante que yo agregaría a esta lista es definir metas, tener metas claras y sobre todo escribirlas, porque si no lo escribimos no existe, lo creamos en la mente, pero lo tenemos que poner en blanco y negro. Esas metas es cómo llevamos en el corto plazo la visión, que ya la había mencionado anteriormente. Otra cosa importantísima que agregaría, una tercera, escucha al cliente, pero no solamente escucha. Hay muchos libros famosos sobre la escucha, sobre la importancia de la escucha. Creo que Ismael Cala tiene uno. Escucha, observa e incluso pregunta. A veces el vendedor, en su ansiedad por cerrar, en su ansiedad por vender, agobia al cliente hablando de más, hablando de su producto, de las bondades de su producto. Entonces, la fortaleza de creer en lo que vendes se puede convertir en una fortaleza excedida, que básicamente es hablar demasiado de lo que vendes, es decir, de tu producto, y no tanto de la necesidad del cliente y de cómo tú lo puedes ayudar, que parte de ese trabajo de escuchar, de observar, de preguntar al cliente antes de proponer una solución más que un producto. Otra cosa que agregaría, una cuarta, es improvisar, poder improvisar, tener la capacidad de improvisación. Tenemos lineamientos, pero podemos improvisar, pero improvisar con criterio. Es decir, no es que como vendedor voy haciendo las cosas como vayan viniendo, como aquel personaje famoso Eudomar Santos, ¿verdad? Sino que yo definitivamente tengo criterios. ¿Cuáles serían unos criterios? La propuesta de valor diferenciadora, el posicionamiento de mi marca, mis metas, mi visión. Todo eso son criterios que me permiten a mí tomar decisiones rápidamente, prácticamente improvisar en algunas oportunidades donde se requiera, pero no a lo loco, sino con criterio, refiriéndome a esos puntos de referencia como los que acabo de mencionar. Bueno, una que acabo de mencionar anteriormente explicando el tema de escuchar al cliente, que es ofrecer soluciones en lugar de productos. Cuando yo ofrezco productos, me quedo en la base del valor, en la pirámide del valor, me quedo en la base, me convierto en un commodity. Si me quedo demasiado producto, la gravedad me deja como un commodity. Entonces yo tengo que ofrecer soluciones, agregar valor para alejarme de esa comoditización que se da en la base de la pirámide del valor. Y para ofrecer soluciones, una manera de hacerlo, un enfoque que ya comenté anteriormente, es el del vendedor challenger, que es el vendedor que en vez de buscar la persuasión, entonces busca convertirse en un maestro, un profesor, enseñar a su cliente, asesorarlo, ayudarlo a tomar la mejor decisión o retarlo incluso cuando sea necesario, y de ahí el nombre vendedor challenger. Bueno, yo creo que esa sería la lista y agregaría una última más para además despedir este episodio de Punto Biz, que además es muy oportuna porque la última sería saber retirarse. A veces el proceso de ventas y la interacción con un cliente nos lleva a no cerrar, pero ese no cierre nosotros tenemos que identificarlo oportunamente sin llegar al agobio, sin llegar al atosigamiento del cliente, simplemente comprender de que ahora, en este momento, bajo unas circunstancias,
ese cliente no va a decidir a nuestro favor. Pero si mantenemos esa relación, ese cliente podría en un futuro decidir a nuestro favor, relacionarse de nuevo con nosotros o con nuestro producto. Entonces hay que saber parar, hay que saber retirarse y eso sí, aprender. Bueno, pero ¿por qué no tomó la decisión o por qué la decisión fue desfavorable? Si es algo que yo puedo controlar o mejorar de cara al futuro o mejorar de cara a otras interacciones con otros clientes, entonces no puedo desperdiciar ese aprendizaje que me está dando esa experiencia con ese cliente. Y bueno, lo vamos a dejar hasta aquí en este episodio de Punto Biz, donde hemos estado comentando entonces de los mandamientos o de los 10 mandamientos que mencionaba Grant Cardone, pero que nosotros le sumamos como 5 más y que se convirtieron no en los 10 mandamientos, sino en 15 mandamientos. Y le quitó el los, porque además esa lista la podemos hacer crecer con tu apoyo. Así que escribe en los comentarios, luego de haber escuchado esta lista, yo voy a dejar la lista en los comentarios, en la descripción de este episodio, para que tú puedas completar si tú consideras que hay algo adicional con base a tu experiencia, con base a tus habilidades en esta materia que tú quisieras agregar a esa lista. Así que espero tu comentario, voy a estar pendiente y muchas gracias por conectarte a este episodio de Punto Biz. Te invito a que te suscribas a mi podcast a través de las principales plataformas de podcasting como Apple Podcasts, como Google Podcast o Spotify, pero también a través de mi canal de YouTube, en donde te puedes suscribir y ver o escuchar los episodios de este podcast de manera regular. Gracias de nuevo a nuestros patrocinadores Real Seguros, Pendiente de Ti y Panamá Coworking Center. Te esperamos en un próximo episodio de Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Si deseas recibir las principales ideas de este podcast, suscríbete en www.carlosjimenez.info/puntobiz.